Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El aire era caluroso ese día en Londres y, sin embargo, afuera de las imponentes puertas del Palacio de Buckingham, los guardias reales permanecían erguidos como estatuas, impasibles bajo sus pesados sombreros de piel de oso. Entre ellos, un hombre llamó la atención. Su alta figura, su impecable porte militar y la piel oscura de su rostro contrastaban con el rojo intenso de su uniforme. Michael Carter, de 32 años, nacido en Birmingham, de padre veterano británico y madre diplomática estadounidense, llevaba este uniforme con un orgullo inquebrantable. Sabía lo que representaba. Sabía que, para algunos, su presencia en esa inmutable formación de guardias reales era un poderoso símbolo, el de una Inglaterra moderna, donde la lealtad y el honor no se miden por el color de la piel. Para otros, por desgracia, no era más que una anomalía. Los turistas acudían en masa, riendo, tomando fotos y admirando la rigurosidad de estos soldados imperturbables. Los adoquines de la plaza se calentaban al sol, las banderas ondeaban suavemente al viento. Michael permaneció inmóvil, con la mirada fija, las manos firmemente aferradas a la empuñadura de su rifle. Ya no oía bien los sonidos que lo rodeaban, o mejor dicho, había aprendido a dejarlos resbalar como agua sobre piedra. Los gritos, las risas, los comentarios, todo esto ya no existía cuando estaba de servicio. Pero ese día, entre las voces familiares de los turistas, otro sonido rompería el ritmo monótono. Una voz aguda, llevada por la arrogancia, rompió la barrera invisible que protegía su calma. «Negro sucio. No eres inglés». Michael no se movió. Sus ojos no parpadearon. Él aún no sabía que esa frase, pronunciada en medio de un día cualquiera, se difundiría mucho más allá de las puertas del palacio, y que en pocas horas, millones de personas en todo el mundo conocerían su nombre. El flujo de visitantes era denso esa tarde. Grupos escolares, parejas de viajeros, jubilados curiosos, todos se apresuraban a tomarse la foto perfecta frente a las majestuosas puertas del Palacio de Buckingham. Entre la multitud, Karen Whitmore se movía con rapidez. Una mujer estadounidense de unos 50 años, con el rostro delineado por el orgullo y la seguridad, llevaba un sombrero demasiado grande y unas gafas de sol que le daban el aspecto de una celebridad en decadencia. No veía la belleza del lugar ni la imponente disciplina de los guardias, buscaba principalmente lo que, en su opinión, no se ajustaba a la tradición. Su mirada se posó en Michael Carter. Alto, erguido, de rostro oscuro y serio, sostenía su rifle como una extensión natural de su cuerpo. Karen disminuyó la velocidad, lo observó durante unos segundos, luego su expresión cambió a una mueca de desprecio. Dio unos pasos hacia adelante, casi cruzando la línea invisible que a ningún turista se le permitía cruzar. «Negro sucio, no eres inglés». La seca frase cortó el aire como una bofetada. A su alrededor, varios turistas se quedaron paralizados. Algunos intercambiaron miradas de asombro. Un adolescente, con el teléfono en la mano, activó inmediatamente la grabación. Michael, sin embargo, no se movió ni un ápice. Su entrenamiento le había enseñado a ignorar insultos, provocaciones y distracciones. Pero tras la impasibilidad de sus rasgos, una ola de frío le corría por las venas. Karen, creyendo que su ataque verbal había encontrado eco, añadió más fuerte. «Los verdaderos guardias reales son blancos. No puedes ser uno de ellos. Tienes que ser un extra para atraer turistas». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Las cabezas se giraron, los teléfonos se alzaron, y las redes sociales ya se preparaban para registrar el momento que, en pocas horas, conmocionaría al mundo. El comentario de Karen no permaneció en el aire por mucho tiempo. Se produjo un ligero alboroto entre la multitud, una mezcla de risas avergonzadas, murmullos indignados y susurros apresurados. Algunos pensaron que era una broma pesada, otros sabían que acababan de oír puro racismo. Una joven pareja de turistas italianos sorprendidos se inclinó uno hacia el otro. «¿Lo oíste?» «Sí, y permanece inmóvil». «Dios mío». Más allá, un grupo de adolescentes estadounidenses, con cámaras al cuello, intercambiaban miradas divertidas e incómodas a la vez. Uno de ellos, visiblemente más audaz, sacó su teléfono y activó el modo vídeo, apuntándolo discretamente a Karen y Michael.
Karen, sintiéndose observada pero creyendo que tenía una audiencia de su lado, levantó la barbilla y lanzó otro comentario. No perteneces aquí. Ese puesto está reservado para los verdaderos británicos. Ella insistió en la palabra real, como para dejar en claro el punto, convencida de que sus palabras eran una verdad universal. A pocos metros de distancia, Emily Thompson, un periodista independiente que buscaba historias contundentes, acababa de notar la escena. Una morena de unos 30 años, equipada con una cámara profesional y un pequeño micrófono, sintió inmediatamente que algo importante estaba sucediendo delante de ella. Se deslizó hábilmente entre dos grupos de turistas, ajustó su lente y comenzó a filmar. Sabía que si capturaba la secuencia completa, tendría en sus manos un testimonio contundente, una ventana a los prejuicios que aún perduran en el corazón mismo de los símbolos nacionales. Las miradas a nuestro alrededor se hacían cada vez más insistentes. Algunos espectadores, indignados, murmuraron versos como: «Pero él es un soldado. ¿Cómo se atreve? Es vergonzoso». Michael, sin embargo, permaneció imperturbable. Sus manos no temblaron, su mirada permaneció fija, como tallada en piedra. Pero en su mente resonó una frase de su padre. «Hijo, no puedes evitar que la estupidez hable, pero sí puedes elegir cómo responderle». Y él sabía que esa respuesta llegaría, en el momento exacto en que el protocolo lo permitiera. El sol de verano golpeaba los hombros de Michael a través del grosor de su uniforme, pero el calor que sentía no provenía solo del clima. Ella ardía por dentro. No es una ira explosiva, no. Es una ira fría, antigua y disciplinada. Sus labios permanecieron cerrados, con la mirada fija al frente. Todo guardia real aprende desde el primer día que la más mínima reacción, incluso una ceja levantada, puede destrozar la imagen de impasibilidad que exige la corona. Sabía que si cedía a la provocación, incluso en defensa propia, le estaría dando a Karen exactamente lo que ella quería, la satisfacción de verlo perder los estribos. Detrás de esta fachada de mármol, los recuerdos volvieron a inundarme. Se vio a sí mismo de niño en Birmingham, corriendo en el campo de fútbol, cuando un amigo le dijo: «Juegas bien para alguien que no es realmente inglés». O este otro recuerdo, aún más vívido, su profesor de historia, durante una presentación, que había dicho en broma: «Con ese nombre y esa apariencia deberías estar hablando de África más que del Reino Unido». La risa de la clase había dejado huella en él. Pero también recordó las palabras de su padre, un ex sargento condecorado del ejército británico, que le había enseñado que el honor se mide tanto en la moderación como en la acción. «Michael, un uniforme no te hace digno. Lo que importa es cómo lo llevas». A su alrededor la escena continuaba. Karen, frustrada por su silencio, dio otro paso hacia adelante, su sombra casi tocaba el borde de su piel de oso. Los teléfonos se alzaron aún más. Algunos espectadores contuvieron la respiración, preguntándose cuánto tiempo más soportaría esta humillación. Pero Miguel, anclado en el suelo como una estatua viviente, se mantuvo firme. Sabía que cada segundo de silencio, cada respiración controlada, aumentaba la tensión, y que se acercaba el momento en que pudiera actuar. A pocos metros detrás de las puertas, Capitán Andrew Bellamy observó la escena atentamente. Alto, cincuentón, de rostro cuadrado y uniforme impecablemente confeccionado, conocía a la perfección el valor de cada uno de sus hombres. Y Michael Carter no era un guardia cualquiera. Bellamy había leído su expediente detalladamente. 3 despliegues en Afganistán. Una medalla al valor por rescatar a 2 compañeros gravemente heridos bajo fuego enemigo. Condecoraciones oficiales por disciplina y serenidad ejemplares en situaciones críticas. Y, más personalmente, un soldado al que había visto mantenerse firme ante una avalancha de críticas racistas durante un desfile, sin inmutarse. Lo que sucedía hoy frente al Palacio de Buckingham no era un simple altercado entre un turista y un guardia. Bellamy sabía que cada gesto, cada palabra, podía ser grabado y difundido en redes sociales en cuestión de minutos. Y la imagen del ejército real podía verse empañada con la misma rapidez con la que se glorificaba. La voz aguda de Karen llegó hasta él. Debería ser reemplazado por un verdadero inglés. Ella insistió en verdadero con ese tono venenoso que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. Bellamy intercambió una mirada con uno de los ayudantes apostados a pocos metros de distancia. El ayudante asintió, señal de que también estaba atento a la situación.
El oficial respiró hondo y empezó a avanzar, con sus botas resonando suavemente sobre las losas. Su paso era mesurado, pero su mirada no se apartó de la escena. En su cabeza ya se estaba preparando para hablar. No simplemente para recordarle a la gente las reglas o proteger a su soldado, sino para restablecer la verdad, con toda la autoridad que su rango le otorgaba. La multitud empezaba a dispersarse. Los teléfonos apuntaban no solo a Michael, sino también al hombre que se acercaba con silenciosa confianza. Una emoción de anticipación recorrió a los espectadores. Sabían que se acercaba un momento decisivo. Karen Whitmore, creyendo que el silencio de Michael era una debilidad, dio otro paso. Casi cruzó la línea invisible que todo turista sabe que no debe cruzar, la línea sagrada alrededor de la Guardia Real. Sus tacones resonaron en el empedrado, en señal de desafío y desprecio. Michael sintió despertar sus instintos militares. Cada movimiento de Karen violaba el protocolo, pero no podía permitirse perder la compostura demasiado pronto. Sus ojos de ébano no se apartaban de la multitud, evaluando la distancia, la postura, el peligro potencial. El murmullo de la multitud se convirtió en una exclamación colectiva. Los teléfonos captaban cada detalle, la mano de Michael apretada sobre la culata de su rifle, la arruga imperceptible en su frente, la ira contenida pero palpable. Entonces Karen, segura de sí misma, desató otro ataque verbal. No eres digno de estar aquí. No entiendes nuestra tradición. En ese preciso instante, Michael dio un paso firme hacia adelante. Sus botas golpearon el suelo, resonando como una advertencia. Su voz, tranquila pero autoritaria, rompió el silencio. Dar marcha atrás. La multitud saltó. Los teléfonos temblaban en las manos de los espectadores mientras el aire parecía congelarse. Las palabras no eran fuertes, pero su fuerza era suficiente para imponer respeto. Michael no gritó. No gesticuló. Cada sílaba tenía el peso de una frase, se había violado el protocolo y no aceptaría ninguna intrusión. Karen retrocedió un paso, sorprendida por la fuerza silenciosa de Michael. Se había imaginado a un soldado modesto, quizá intimidado por su arrogancia. No esperaba que un hombre tranquilo y recto impusiera su presencia, su autoridad y su honor con tan solo unas palabras. En ese momento, el capitán Andrew Bellamy llegó a su lado. Su mirada se cruzó con la de Michael, en un silencioso intercambio de apoyo y reconocimiento. Bellamy supo que el momento de Michael había llegado y que la lección sería memorable. Karen Whitmore, con los hombros tensos y el rostro enrojecido por la ira y la humillación, aún no entendía con quién estaba tratando. Creía que su audacia y seguridad la protegían de cualquier consecuencia. El capitán Andrew Bellamy, que había llegado junto a Michael, dio un paso al frente. Su uniforme impecable, su porte autoritario y la serenidad de su voz aguda captaron de inmediato la atención de la multitud. Señora, comenzó con una voz que transmitía al mismo tiempo gravedad e indignación, se dirige usted a uno de los soldados más honorables de la Guardia Real. Las palabras de Bellamy resonaron en las puertas del Palacio de Buckingham. Los turistas, ya cautivados, se acercaron para escuchar. Sirvió a su majestad en 3 zonas de guerra, continuó el capitán, salvó las vidas de sus camaradas e hizo un juramento de proteger este país, su país, porque nació aquí en Inglaterra. Karen se estremeció. Entreabrió los labios, pero no emitió ningún sonido. No había previsto este giro de los acontecimientos. La multitud a su alrededor murmuró, algunos aplaudiendo en silencio, otros filmando con entusiasmo la escena. Michael, aún erguido e impasible, sintió una oleada de respeto que lo envolvía. No había necesitado alzar la voz ni mostrar enojo, la sola verdad había bastado para reparar la injusticia. Así que antes de juzgar a alguien por el color de su piel, concluye Bellamy, recuerde que el coraje, el honor y la lealtad no se limitan a una sola apariencia. Karen, inquieta, retrocedió un paso, casi tambaleándose. Con el rostro contraído, finalmente comprendió la magnitud de su error. Algunos murmullos de desaprobación se alzaron a su alrededor, y algunos turistas negaron con la cabeza, incrédulos ante su arrogancia pasada. La cámara de Emily Thompson, discretamente enfocada en Michael y Bellamy, continuó grabando. Este momento, suspendido en el tiempo, pronto sería compartido por todo el mundo. Para Michael, esta victoria silenciosa fue más que una lección para una mujer racista. Fue la confirmación de que su fuerza no residía en la ira,
sino en el honor, la disciplina y la paciencia. Apenas horas después del incidente, el vídeo de Emily Thompson ya había circulado por teléfonos y pantallas de todo el mundo. Imágenes de Michael Carter, erguido como un símbolo viviente de la Guardia Real, y de Karen Whitmore, humillada y sin palabras, circularon en Twitter, Instagram y TikTok. Miles de comentarios llovieron. Algunos denunciaron el racismo de Karen. Inaceptable. Miren a este guardia impasible ante la ignorancia. Otros elogiaron la compostura y la dignidad de Michael. Esto es lo que es un verdadero soldado: coraje, honor, disciplina. No importa el color de tu piel. Emily, al ver cómo se acumulaban las notificaciones en su teléfono, supo que acababa de capturar algo excepcional, un momento de brutal confrontación transformado en una lección de respeto y dignidad. Sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad. El vídeo debía ir acompañado de un artículo completo sobre Michael, sus antecedentes y su compromiso con la Guardia Real. Mientras tanto, Michael volvió a su puesto, inmóvil pero consciente del impacto silencioso de sus acciones. Cada mirada que recibía de la multitud ahora transmitía una forma de respeto. Los niños señalaban, los padres explicaban. Es un verdadero soldado y demostró a todos lo que es el honor. La noticia del incidente se difundió rápidamente en la prensa británica e internacional. Los medios de comunicación elogiaron a Michael como un ejemplo de valentía silenciosa frente al racismo, y la foto del capitán Bellamy apoyando a su soldado también se viralizó. Incluso Karen, al ver las notificaciones y los vídeos compartidos sin parar, se dio cuenta de que sus palabras ya no solo la humillaban a ella misma, sino que ahora estaban inmortalizadas para que todo el mundo las viera. Bajó la mirada, roja de vergüenza. Para Michael, sin embargo, esto no fue una victoria personal. Fue una prueba de que la paciencia, el respeto al protocolo y el autocontrol podían superar los insultos y los prejuicios. Su ejemplo inspiraría a miles y recordaría a todos que la dignidad no depende del color de la piel. Pocos días después del incidente, Michael Carter se encontró frente a una cámara de la BBC para una entrevista televisiva transmitida por todo el Reino Unido. Los focos iluminaron su rostro, los micrófonos captaron cada matiz de su voz y los periodistas aguardaban atentamente cada palabra suya. Michael se irguió en su asiento, con la mirada serena pero decidida. Sabía que esta entrevista era más que un simple testimonio, era una oportunidad para compartir su historia, romper prejuicios y recordar a todos que el honor no conoce color ni origen. «Cuéntanos sobre ti, Michael», preguntó el periodista. Michael respiró profundamente y comenzó. Nací en Birmingham. Mi padre fue veterano del ejército británico y mi madre, diplomática estadounidense. Desde pequeña, aprendí que servir a la patria y proteger a los demás es más importante que cualquier otra cosa. Me uní a la Guardia Real con la ambición de representar lo mejor de Inglaterra, justa, valiente e inclusiva. Relató sus misiones en el extranjero, las veces que tuvo que tomar decisiones rápidas para salvar vidas y los sacrificios que hizo por su país. Pero fueron sus palabras sobre la dignidad y la integridad las que más conmovieron a los espectadores. Ser inglés no es cuestión de color de piel. Ser inglés es un compromiso con tu país, con sus valores y con el honor de llevar el uniforme. El periodista asintió, visiblemente impresionado, y Michael continuó. Lo que ocurrió fuera del Palacio de Buckingham no fue solo un enfrentamiento con una persona, fue un recordatorio de que el respeto mutuo y la paciencia pueden triunfar sobre los prejuicios. Mi función como guardia es proteger y servir, pero también dar ejemplo con mi comportamiento. Al final de la entrevista, Michael esbozó una leve sonrisa. No una sonrisa triunfal, sino una llena de calma y serenidad. Los espectadores, conmovidos por su sinceridad y serenidad, comprendieron que acababan de ver a un hombre que encarnaba el honor en su forma más pura. En hogares, cafés y redes sociales británicos, cientos de miles de personas compartieron y comentaron esta entrevista. Michael ya no era solo un guardia real. Se había convertido en un símbolo viviente de dignidad, valentía y resiliencia frente al racismo y la arrogancia. Un mes después del incidente, Michael Carter recibió una carta sellada con el sello real. La delicada caligrafía y el grueso papel no dejaban lugar a dudas, era una invitación personal del palacio. Su corazón latía un poco más rápido, no por nerviosismo, sino por una mezcla de respeto y emoción. Al amanecer, cruzó las puertas del Palacio de Buckingham. Sus botas resonaban sobre el empedrado como pasos hacia un momento histórico. En el interior, brillaban los dorados y las lámparas de araña,
testimonio de la historia y el prestigio de la monarquía británica. Michael fue conducido a un íntimo salón donde lo esperaban Su Majestad la Reina. El soberano, sentado graciosamente, le dio la bienvenida con una cálida sonrisa. Michael Carter, ella dijo con voz tranquila pero firme, quería agradecerle personalmente su servicio y la forma en que manejó esta situación frente al palacio. Usted personificó el honor y la disciplina de la Guardia Real. Michael, conmovido pero en control, inclinó la cabeza ligeramente en señal de respeto. Su Majestad, es un honor servirle, respondió, con voz tranquila pero sincera. La reina continuó. Eres la prueba viviente de que la Inglaterra moderna puede ser fuerte y justa, y de que la dignidad no se determina por el color de piel ni el origen. Eres un ejemplo para todos, tanto soldados como civiles. Michael sintió una calidez especial. Cada momento de su vida, cada sacrificio, cada afrenta que había sufrido, ahora era reconocido y honrado. No era solo un reconocimiento personal, sino un mensaje conmovedor para todos aquellos que dudaban de su lugar en la sociedad debido a su apariencia. Al salir del palacio, lo acompañaba un discreto orgullo. Sabía que su papel iba más allá del uniforme, se había convertido en un símbolo de integridad y excelencia, inspirando a las generaciones más jóvenes a creer en sí mismas y en sus valores, sin importar los obstáculos. Unas semanas después de su encuentro con la reina, Michael Carter volvió a pasear por las afueras del Palacio de Buckingham. Esta vez, ya no era un simple guardia. Cada mirada que recibía, cada sonrisa que intercambiaba con turistas y transeúntes, daba fe del respeto y la admiración que su porte, dignidad y valentía inspiraban. Karen Whitmore, ahora un ejemplo público de arrogancia y racismo descarado, había emitido una disculpa pública. Pero Michael no buscaba venganza. Su victoria no era personal, pertenecía a todos aquellos que enfrentan prejuicios y discriminación a diario. Niños y adolescentes negros observaban a los guardias con entusiasmo, hablando de él como un héroe. Las familias contaban su historia a sus hijos, enfatizando que el honor, el respeto y el autocontrol eran valores universales. Michael permaneció erguido bajo el sol inglés, reflexionando. Sabía que la verdadera fuerza no residía en el color de la piel, ni en la fuerza física, ni siquiera en las medallas acumuladas en un uniforme. La verdadera fuerza residía en la disciplina, el coraje sereno y la capacidad de mantenerse fiel a los propios principios, incluso frente a la ignorancia y el odio. El mundo entero había presenciado esta lección. Los vídeos en redes sociales seguían compartiéndose, comentándose y discutiéndose. Miles de mensajes de apoyo y gratitud llegaron de diferentes países y culturas, recordándole a Michael que su gesto había trascendido fronteras. Ese día, frente al Palacio de Buckingham, Michael sonrió levemente. No una sonrisa triunfal, sino apacible. Porque sabía que, gracias a él, la imagen de Inglaterra, de la Guardia Real y de la humanidad misma había sido un poco más fiel. Y así, cada vez que permanecía erguido e inmóvil, observado por transeúntes y turistas, Michael Carter ya no era solo un soldado. Era un símbolo. Un símbolo de honor, dignidad y resiliencia. Un legado vivo, destinado a inspirar a quienes un día enfrentarían la injusticia con valentía y orgullo.